Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Santiago Acosta, ganador del Edison Circuit número 1 realizado por Edison Saga e Imperium TCG. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien, Dani, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el torneo? ¿Cómo lo viviste, campeón? Me gustó mucho. Fue el torneo más grande de Edison al que he atendido. Me gustó. Y también como el mejor organizado, la verdad. El ambiente me gustó. Decks muy variaditos. Me gustó mucho el meta. Hubo de todo. Hubo que fue gladiadores, fue ranas, fueron héroes. Entonces me pareció muy chévere. Los Blackwing típicos que no... Los Blackwing siempre hay pollos. Entonces Más sí. YouTube. Entonces, estuvo muy chévere. Ok, ok. Vamos entonces, si te parece, a ver ese deck. Claro que sí. Listo, Santi, cuéntanos qué jugaste. Listo. Entonces, esto es una sopa de motores. Por ahí, como dato curioso, se refieren a ti como el que está jugando Tutti Frutti. Tutti Frutti, sí, La ensalada. creo que me aplica bastante el nombre. Yo no sé muy bien cómo llamarlo. Al principio le decía Cyberplants, luego Máquina Hero Plants. Entonces, no sé, creo que hay que pensar en un mejor nombre, pero les voy mostrando las cartas y explicando más o menos como la idea del deck. Entonces, primero está el motor de máquinas. Tenemos ahí los 3 Fortress, hay las 3 Gearframe, solamente un Force. Y para complementar un poquito la parte de las máquinas, juego también 2 Cyberman. Entonces, esto es todo lo que juego que tiene que ver con máquinas. Y esto realmente lo que comienza a tener sinergia con el resto de los motores que ya les voy a contar más adelante. Ok. Después está la parte de plantas. Entonces está Titanier con las 2 que la llaman, Lone Fire y los 2 Dandy. Entonces, estos motores no se suelen juntar mucho, pero la razón por la que me parecieron que cuadraban bastante bien en realidad fue porque uno, pues los vi jugar en un deck que es Quick Draw Máquina y me parecía que Sí. funcionaban muy bien. Y dos, porque además siento que de cierta forma uno alivia las debilidades del otro. Porque por ejemplo, Máquina es muy bueno contra Black Wings Bayou, pero sufre mucho cuando uno juega, por ejemplo, contra ranas. En cambio, las plantas son muy buenas contra ranas. Entonces siento que al mezclarle este motor aquí, de cierta manera como alivia ese matchup. Y ya empezamos a ver un poquito de sinergia con ese Dandy y ese Cyber Valley, esos tokens. Exactamente. Entonces el Cyber Valley de cierta manera es como el puente de unión entre estos dos motores. Y lo mismo al revés. Por ejemplo, los decks son solo plantas. Por ejemplo, Gigabyte, Amarilis sufre mucho con matchups como contra GBs, gladiadores. Máquinas ayudan mucho con esos matchups. Entonces, al complementar estos motores, el matchup spread se vuelve mucho más favorable en general. Ok. Yo complementé las plantas además con 3 Debris Dragon. Esto es buenísimo para hacer un Stardust. Y cuando uno tiene Stardust, yo pongo un Stardust con Titanic. Y especialmente si comienzo a hacer presión con Máquina Fortress, le queda muy difícil al oponente hacerle resistencia a esto. Entonces ese es como el campo ideal de este deck. Poner un Stardust primero y después comenzar a hacer presión con estos dos. Claro, el mismo principio que llegabais cuando te monta el Stardust y después no te puedes quitar la Exactamente. Titanic. Pero este deck no es tan como Glass Cannon como Gigabyte. No depende, no corro 8 como spells de unión. Tengo muchos más normal summons, es un poquito más grindy. Entonces Sí, no es el único combo y listo. Exactamente. Entonces, bueno, eso es por ese lado. El Debris también, entonces sí, como tú estabas diciendo, el Dandy tiene sinergia con esto, pero el Dandy también tiene sinergia, por ejemplo, con los Máquina Fortress. Cuando yo estoy encartado con un Fortress, muchas veces yo bajo al Fortress simplemente con tokens de Dandy. Entonces también por ahí hay un poquito de sinergia. Y después le puse un splash de héroes. Entonces juego un paquete muy pequeño de héroes, que son el Stratos, Alius, un Destiny Plasma y el Future Fusion. Esto pues igual entra en los spells, pero lo puse ahí de una vez porque esto es realmente una de las claves del deck. Porque aquí lo que yo hago es revelar a Gaia, mando un Dandy, mando usualmente a Alius, y con esto de entrada ya Debris, cuando robe a Debris, está vivo un Stardust o cualquier sincro de dragones. Y Si te quedan tokens para tributar. me quedan tokens para tributar Fortress. Si por ejemplo tengo cualquier otro cuerpo, puedo bajar a Plasma porque ya automáticamente tengo 2 cuerpos. Hago normal summon de cualquier cosa
puedo bajar a Plasma, robarme un monstruo del enemigo, puedo bajar a Cyber Valley y comenzar a acelerar el deck o comenzar a robar cosas. Entonces es muy versátil el deck, se mueve bastante, es bastante rápido. También puedes enviar Machina Fortress cuando Future Fusion en caso de necesidad. Exacto, en caso de que por ejemplo ya los Dandy se hayan ido por cualquier razón, puedo enviar como un tierra a Máquina Fortress. Entonces eso también funciona de vez en cuando. Y los últimos 3 monstruos que jugué son un Gorz, carta útil en general, un Gale, esta carta soluciona casi que todos los problemas del deck, se baja Vanity's Fiend por si estoy jugando por ejemplo Game 1 con Monarcas. Esa es de las cartas que más le ponen problemas a este deck, un Vanity's Fiend, entonces esta es una salida dentro del motor como dentro del Game 1 a este deck. Y un Sangan que me busca absolutamente lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si yo necesito, no sé, un Debris, porque ya tengo esto en el campo, esto en el cementerio lo necesito, o un Lonefire, o un Gale, lo que sea, Sangan me lo busca. Y una pregunta, ¿no te parece? Porque aquí siendo un poco abogado del diablo, ¿Sangan en el meta actual lo sientes lento o sientes que tienes como protegerte de todas maneras de...? Es un poquito lento, de hecho muchas veces yo lo sacaba en Game 2 contra algunos decks muy rápidos, pero es que o sea, siento que complementa, sobre todo cuando voy de primero, es muy útil, porque me complementa, me da lo que yo necesito. Por ejemplo, contra ranas me da este motor, que es lo que yo más necesito ver contra ranas, me da esto cuando necesito totear el campo, entonces siento que como que le da cohesión a todo el deck. Y en juego 1 también es muy bueno porque la gente no sabe que eso está ahí, casi siempre lo van a atacar. Exacto, la mayoría de la gente piensa que es un Raikou, piensa que es cualquier otra cosa. Eso lo esperan. Entonces, y también, por ejemplo, no sé si estoy encartado con un Máquina Fortress, me llevo a la mano un Cyber Valley y con eso ya puedo descartar el Fortress y traerlo aquí. Tengo un total de 14 monstruos que hacen Normal Summon si esto resuelve. Si esto resuelve, logro enviar a este y con esto tengo un total de 14 Normal Summons que me parece un número perfecto. Con eso el deck corre bien. Y lo otro que también me gusta del deck, que es como una inspiración que cogí de Bayo Turbo, es que el deck tiene la capacidad de, uno, hacer muchos Normal Summons, pero también de regarse si es necesario. Porque, por ejemplo, cartas como Cyber Valley, lo mismo. Es un Normal Summon fuerte, con eso robo, pero si es necesario me puedo deshacer de la mano y con eso comenzar a hacer Specials. De la misma forma en la que Greffer, uno lo puede Special Summonear si es necesario o hacerlo en Normal. Entonces, eso es como los monstruos. En cuanto a spells, pues están cositas normalitas, Heavy Storm, MST, Brain, cosas normales, Foolish, más que todo para Dandy, pero también de vez en cuando mando esto si es necesario, Scapegoats, esto es más que todo para Plasma, pero a veces sirve cuando de verdad no logro ver a Dandy para hacer sincros con Debris, o también con Gale puedo hacer sincros, con Cyber Valley robar. Sí, esas son como las principales utilidades. Nadie se lo espera, ¿no? Sí, además es una carta que Nadie se muchas lo espera. veces cuando yo quiero baitear para que me lancen un Heavy Storm, puedo setear esto, setear otra trampa, me lanzan un Heavy Storm y con esto yo ya estoy automáticamente protegido. Y básicamente no perdí, tengo ahí cuatro cuerpos que me protegen por unos turnos y sobre todo si tengo esto en la mano, al siguiente turno puedo hacer un comeback. La única forma de ver Plasma es buscándolo con Stratos, ¿cierto? Sí, sí, realmente cosas que busquen a Plasma en Edison, creo que no hay más. Sí, sí, sí. No hay nada más. Enemy Controller, Cartota, y aquí como yo siempre tengo formas de tener cuerpos tokens, sumamente útil. Sangan, por ejemplo, es una jugada que hacía bastante, Normal Summon Sangan, lo tributaba, me robaba algo de ellos, con el Sangan buscaba una carta, entonces es una forma de acelerar también un poquito lo lento que es esta carta, lo mismo con Dandy, entonces sí, carta súper útil, sirve en términos de ataque y defensa, y un solo pot. Explícanos eso. Como se dan cuenta, el deck no juega Raikous. Yo no le metí ningún Raikou porque siento que realmente no es necesario. El deck tiene, ahorita como van a ver, no me preocupa mucho hacer spot removal. Si yo necesito quitar monstruos, el deck, como el eje de las máquinas es suficiente para hacer eso. Simplemente me toteo con lo que sea y lo reviento. Y en cuanto a back row, ahorita se van a dar cuenta que realmente nunca me hizo falta protegerme del back row. Entonces, el eje, el motor de Raikou o de Hamsters no me hacía falta. Y en cambio yo tengo muy mala suerte haciendo mills, entonces yo simplemente quité todo eso. Y precisamente como no hago mills, cuando le ponía muchas de estas me briqueaba. Entonces por eso solo uno, con uno corre perfecto.
Es una buena carta cuando uno la ve como mid to late game, pero más, si uno le comienza a poner más de estas, uno se briquea. Y la razón y la manera en la que este deck pierde es realmente briqueándose. Cuando uno comienza a robar esto, así es como uno pierde. Entonces uno no quiere robar esto y que esté muerto. Entonces por eso uno intenta como dejar los bricks al mínimo con este deck. En cuanto a trampas, 2 bottomless, 2 dimensional, mirror force torrential, como las básicas de defensa, trap dodge shoot y los MVP del torneo también, trap dodge shoot, trapstone. Este deck, como se pueden dar cuenta, es bastante agresivo. De hecho, si por ejemplo miran el stream de la final duró como 5 minutos, el primer game por lo menos. Y la razón por la que me fui agresivo y pues, como tranquilo fue porque en mano 1 robé Trapstone. Entonces yo seteé Trapstone, comencé con las máquinas y creo que en el segundo turno o tercer turno ya tenía Force, Gearframe, Titanial y ataqué con todo sin miedo a Mirror Force porque ya tenía esto. Claro. Y además en el matchup contra ranas, por lo general, corrígeme si me equivoco, pero este deck debería ser un poco el agresor de ese matchup. Exacto. Un poquito buscar que no te hagan el duplo para, aunque tengas alguna manera de lidiar con ello, como tratar de no llegar al punto donde te estás taleando turnos y se roba el out, sino si dura 3 turnos es lo mejor que puede pasar. Exactamente. Entonces sí, esta carta súper buena y es como el reemplazo un poquito del eje de los Raikos. Como yo prefiero que se tengan las cosas, no ir toteándoselas, sino esperar a que esté esto, ir poniendo el Stardust, ir poniendo estas, y cuando ya quiera hacer el push, si algo activo esto. Antes de pasar al side deck y al extra deck, ¿algún cambio algo que sentiste que te hubiese gustado cambiar? Preguntas así como consideraste el típico acompañante del motor de héroes, el E-Call o el Rota. No, pues es que la verdad, así tal cual como quedó, siento que corrió perfecto. Hice varios experimentos como para ver cómo optimizar el deck, pero así como quedó en su versión final, siento que era la mejor versión. Por ejemplo, experimentos que corrí, intenté 3 Cyber Valley, pero el deck, de hecho, siento que eso lo volvió más lento y más susceptible a cartas como Deck Devi. Así como está, el deck en realidad es bastante resiliente a Deck Devastation Virus. Generalmente cuando le hacen Deck Devi uno pierde máximo 1, 2 cartas y mucho. Cuando le metí la tercera a esto, aunque es un cambio pequeño, eso en realidad sí se sentía. Y terminaba, como el resto de cosas es difícil quitarle algo. Entonces si meto, por ejemplo, no sé, un tercer Cyber Valley o alguna otra carta, tendría que quitarle algo más. Y siento que así está perfecto. ¿Está 40 cartas? Está 40. Entonces no hay ninguna que le quitaría, así la verdad. ¿Qué piensas del argumento de jugar a 41 cartas en Aison porque se roba una sexta carta? Dicen que abre un espacio en el extra deck, en el side deck, sí, importante. Yo antes jugaba 41, pero no sé, siento que así sea un porcentaje pequeño que uno tiene para ver sus power cards, sí vale la pena. De hecho, una de las variaciones que intenté con este deck es meterle 3 Upstart para ver un poquito más las power cards, porque es que realmente cuando uno ve cartas como Future Fusion turno 1, él sí mejora mucho. Una de las razones por las que siento que el Game 1 de la final duró tan poquito fue porque precisamente abrí con Future Fusion. Entonces si yo no lo volvería a 40, no lo volvería a más de 40 cartas este deck. Y la típica del Gold Sarcophagus para buscar la Future Fusion y ese tipo de cosas, ¿no lo experimentaste en algún momento? No, pues es que este deck siento que no necesita tanto Gold Sarcophagus como por ejemplo dragones y eso, porque aunque esta carta es muy útil, no dependo solamente de eso. Y eso por ejemplo es otra cosa que me gustó de este deck, que a diferencia por ejemplo de ranas, yo no necesito ver los motores a la vez. Ranas, por ejemplo, necesita ver tanto las ranas como los héroes. Claro, porque si ves uno y no el otro, nunca haces Exacto. azul. Lo chévere de este deck es que yo puedo abrir solo con las máquinas y luego llegan las plantas y no pasa absolutamente nada. De hecho, muchas veces funciona muy bien porque me gastan todos los recursos en intentarme quitar esto y luego llega Titanial y les jode absolutamente todo. Entonces siento que eso es algo chévere y sí, entonces... Pero no, así tal cual como está me parece que está perfecto. Chévere, chévere. ¿Te parece si pasamos al...? Entonces, pasamos aquí al site. Vamos al extra deck primero. Ok, bueno, del extra poco termino realmente haciendo invocaciones, pero ya les muestro qué hay. Entonces... Gaia, Chimera Tech, ya nos van a darse cuenta que en
en el site no juego Cyber Dragon, pero muchas veces sí me dejan un Cyber Dragon ahí expuesto, entonces pues igual tengo que jugar la carta por si necesito traerla. De hecho eso me pasó en la semifinal, me dejaron un Cyber Dragon ahí expuesto con creo que con un Gear Frame, entonces pues hay que aprovecharlo. Tremendo misplay, ¿no? No, pues es que no tenía nada más que hacer en ese. Sí, entonces tiene que estar esta carta. Claro. Alley, Brionac, pues los buenos 6 básicamente. Armor Master, porque pues juega un Gale. Bueno, este ya en un segundo. Los 2 7s, porque pues el motor del de Brin. Lo que más traigo, 2 Stardust. Nunca me ha hecho falta el tercero, pero he pensado en ponerlo porque es genuinamente el sincro que más hace este deck. Nunca lo he hecho, pero pues teóricamente puede ser útil de vez en cuando. Este sí genuinamente tampoco ha venido de vez en cuando, pero con el site se puede hacer. El Darkend, Colossal, Thought Ruler y Mistborn, que también todo esto en teoría se pueden llegar a hacer, pero lo que uno termina haciendo realmente con este deck son como estos de aquí, y este de vez en cuando. Ok. Entonces sí, y un montón de tokens, pues porque traigo un montón de tokens. De hecho me pasó varias veces en el torneo que me decían si esto también incluía el side deck, pero no son solo tokens. Listo. Y en cuanto a el side deck, tenemos un Blackwing. Okay. Bueno, entonces como un poquito de prefacio para que me entiendan la teoría del side deck. Mi objetivo es básicamente solamente responder cosas que no me den jugar, porque le metí una que otra carta que es generalmente útil, pero más que eso intenté meter cartas que responden cosas que no me den jugar, porque si este deck lo dejan jugar, siento que naturalmente le vence como a muchos otros motores. Entonces Blackwing, supremamente útil, es un normal summon que naturalmente responde Value, responde Blackwing. Kaiku, Cartota, siento que esta carta generalmente me ayudó en el Game 2 de la final. ¿Contra qué la metes? Esto entra contra Value, entra contra Ranas, entra contra Hero Beat, todo lo que use entra contra Lightstone. Es que es de más, esta es una cartota. De hecho he pensado en ponerla a 2, pero cuando la pongo a 2 igual termino metiendo solamente una, porque es que es difícil quitarle cartas al main. El main ya está muy compacto, entonces a una creo que funciona bastante bien. Breaker también cartota, porque además esto comienza a responder las cosas que le pegan a este deck. Este deck, una de las cosas que tiene chévere es que es difícil sidear en contra del deck. Por ejemplo, un Cyber Dragon solamente responde a las máquinas, no le responde a nada más. Pero algunas cartas que sí son difíciles de responder son todo lo que niegue Special Summons. Por ejemplo, Royal Oppression, Vanity's Fiend, un Dyna, eso es jodido. Entonces intento meter cartas que me ayuden contra eso. Y Breaker me responde tanto el Dyna como un Royal Oppression. Es un 2x1. Entonces Breaker es una carta obligatoria en el site. Incluso aquí hay un argumento para jugar pooling, y el Breaker, incluso si se come el pooling, es el mismo argumento de cuando juega Hero Frogs, ¿no? Que es como, perfecto, si se lo comió Breaker, estoy contento porque cuando caigan las verdaderas... Exacto, sí. No, y además, pues, el pooling es una carta que sí se lleva varias de aquí, pero lo mismo, ¿no es cierto? Que siento que es... Si por ejemplo se me comen un pooling con máquina, igual funciona el resto del motor, están las plantas, pero sí, yo prefiero por ejemplo que se lo coma el Breaker a que se lo coma, o que se lo coma esta, bueno, me entienden. Diddy Crow, cartota, esto por ejemplo, sin esta siento que yo por ejemplo no lo hubiera podido ganar a Pipex en la Suiza. Esto fue literalmente lo que previnió, no le permitió hacer el comeback contra Bayo, cuando estaba jugando contra Bayo. ¿Y metes al mismo tiempo el Kaiku y el Sí, Crow? las dos. Si pudiera meter el segundo Crow, lo metería, pero no hay espacio en el site. ¿Solo era uno? Solo era uno. Se sintió como 5. Sí, pero sí, cartota. Y luego van respuestas contra lo más fuerte. Contra, por ejemplo, Vanities. Eso es lo que más le cuesta a este deck. Y Duplo, primer turno. Vanities, Duplo, exacto. Entonces, Lightning Que eso fue Vortex. lo que te robaste en la final con Kaiku y con Tal Dyna cual. y con todo. Sí. Ojo, empiezan las cartas Vortex y interesantes. Swords of Living Light, cartotas. Entonces, esto responde todo. Por ejemplo, lo meto contra Twilight. Todo lo que se riegue y haga un campo muy difícil de responder, esto lo responde.
Y esta es una carta, yo quería como una carta que hiciera esto, pero que no me tocara descartar, porque muchas veces, sobre todo cuando uno ya está mid to late game, se vuelve difícil. Entonces esta carta hace algo similar, me da tiempo, pero no me toca descartar nada. Y yo a veces lo único que necesito es tiempo. Entonces cuando me tienen un campo con Dyna, o cuando me tienen un campo con Vanity Sphin, Duplock, y un, no sé, y un Flip Flop o algo así, como por ejemplo contra Forks, esto me da 2-3 turnos para comenzar a trabajar mi motor y hacer un comeback. Muy buena carta. Soul Taker contra ranas. También es una carta que casi nadie juega, pero a mí me parece espectacular porque responde el Duplock, hace que pierdan timing, responde un Vanity. Es una carta que básicamente responde todo lo que esté face up y pues tiene el plus ese de que contra las ranas hace que pierdan, contra el Duplock hace que pierdan timing. Entonces sí, contra las ranas siempre meto esto. 2 Book of Moon. Curiosamente, yo sé que nadie mete esto contra ranas, pero yo siempre meto esto contra ranas. Van a darse cuenta que yo, de hecho, no tengo nada de Pulling the Rock, Mask of Restrict, nada de eso, porque los monarcas no es el problema de este deck. El problema de este deck son los Vanities. Esa es la única carta que yo le tengo miedo a ese deck. Entonces, de respuesta le tengo esto. Pongo Vanities en defensa y puedo jugar mi motor. Entonces, es buena contra gladiadores también, porque ellos juegan Trapstone. Es espectacular. Y si te tratan de cascar, el Book of Moon no tienen respuesta a eso. Es espectacular. Y además yo no pensé que hubiera haber tanto gladiadores. De los 8 matches del torneo, 3 fueron contra gladiadores. Entonces esto siempre entró y fue MVP. Compulsory, muy buena respuesta contra Synchros. Entonces siempre entraba contra Bayu. 2 Karmakot. Esta es como mi respuesta genérica al no tener. Si ustedes se fijan aquí, falta Cyber Dragon. Entonces, esta se volvió mi respuesta contra decks de máquina. Entonces, yo espero que tengan las 3, por lo menos 2 Fortress en el cementerio. Me convocan la tercera, un Karmakot, y con eso me los llevo. Me parece, de hecho, a veces una mejor respuesta que un Cyber Dragon, porque un Cyber Dragon, pues sí, les puedo llevar su campo, pero muchas veces hacen el comeback. Entonces tiene que caer, el Cyberdragon tiene que caer, tienes que poder... Entonces esta carta a veces me gustó un poquito más. También, por ejemplo, contra algunos matchups un poquito más perdidos como dragones puede ser muy buena, muy útil. Y obviamente contra matchups contra ranas también. No solo responde cartas como Vanity, sino que se lleva las dos Santi, una pregunta, ranas. ¿llegó a salir este combo contra Absolute Zero en alguno de los matches? No jugué, nunca me convocaron, en el torneo nunca me convocaron un Absolute Zero. Okay. Que yo recuerde, sí, no me convocaron. Porque este es uno de los pocos mazos que termina jugando este combo, que es una de las pocas cosas que hace que Absolute Zero no resuelva. Sí, no, pero no, en el torneo como tal no me convocaron un Absolute Zero. Eso y dos torneos, pues, clásicos. ¿Contra qué entró, además de Blackwing? ¿O solo para los Blackwings? Creo que entraba, entonces esto entra en Vayu, esto entra en Blackwing, Zero Beat. Básicamente todo en donde me puedan poner un Royal Oppression. O Glads también. Glads, sí. Sí, Glads todo en donde haya como problemas de backrow. Sí, lo principal es Royal Oppression, pero sí, como matchups generales donde me ponga mucho backrow, eso entra ahí. ¿Y el side cómo lo sentiste? ¿Esas son las 15 cartas? La verdad lo sentí muy bien. O sea, es que sentí tan útil esta carta en ese matchup específico de Vayu, que dije como, ¿será que meto la segunda? Pero pues es que obvio, esto no resuelve un campo establecido. Entonces siento que, no sé. Igual tienes otras cartas que hacen algo similar. Igual, exacto. Pero así lo sentí que corrió perfecto. Estos 2 Book of Moon siento que son obligatorios. Ok. El resto siento que no lo cambiaría, la verdad. Ok. Ahorita cuéntanos un poquito de cómo fue tu round del torneo. ¿Cómo arrancaste? ¿Qué matchups jugaste? ¿Alguien que en algún momento te puso a parir y pensaste que se te escapaba? Sí, yo anoté eso porque a mí siempre se me olvidan esas cosas. Entonces, ronda 1 fue contra Quick Draw Plantas. Ese fue un match pues, relativamente fácil. Ronda 2, Vayu Turbo contra Pipex. Ese fue los match más difíciles, de hecho. El Game 1 nos fuimos a top decking. Me tenía como a 1500 puntos. Yo estaba ahí aguantando a punta de tokens y a punta de Scapegoat. Y sentí que iba a ser el comeback cuando por fin tenía 1 o 2 tokens. Me robé un Cyber Valley. Hice efecto de robar 2 y me robé un Plasma y Titanial. Y ahí ahí perdí. Pero en Game 2, Game 3, el Crow fue el MVP. Él le tenía un campo con Titanial y un Giframe, algo así. Estaba empujando, él me iba a hacer el comeback y el Crow lo cortó. O sea, con esto no pudo hacer nada, botó toda su mano para hacer el comeback y esto lo paró completamente. Es una carta muy difícil para jugar alrededor de ellas, ¿no?
Entonces sí, ahí fue cuando yo dije, ¿cómo será que meto dos? Pero sí, ahí ese match siento que lo definió el Diddy Crow. Ronda 3, Frog Monarch. En el Game 1 me fui súper agresivo, entonces plantas, máquinas, me fui con absolutamente todo y simplemente no puedo remontar. En el Game 2 fue un poquito más grindy y al final él cometió un misplay en donde él me había robado una Titanial, creo que ahí también Rich alcanzó a ver. Y yo activé un enemy controller con un Dandelion. Se le olvidó activar el efecto de Titanial para negarlo. Con eso lo pude robar y eso definió el match. Y se lo gané. Ronda 4 fue contra Twilight. Ahí el MVP de ese match fue esta carta. Enemy Controller. Le leí, creo que en ambos match, creo que tenía un Honest, pero se lo leí. En ambos pude robar este. Entonces simplemente le robé el único cuerpo que tenía y con eso fui atacando tranquilo. Y también pues no tuvo muy buenos mills. Ronda 5, ahí comenzaron los matches contra gladiadores. Me fui contra gladiadores. El Game 1 me arrasó, pero Game 2, Game 3 el deck hizo lo que tenía que hacer. Me di cuenta que en realidad como sobre todo con el site hecho, este deck tiene muy buen match contra gladiadores, porque pone un Stardust relativamente fácil y comienza a hacer presión con Titanial y Máquina Fortress. Y tiene muchos bichos pesados, es difícil pasarlo por encima de la Exacto. Y Battle Phase. monstruos que no hacen efectos para aplicar, que no mueren a Chariot, por ejemplo. Machina Fortress no muere a Chariot. No, Imagínate. no lo pueden targetear con Gaisarius porque les quito mano, no lo pueden matar por batalla porque les mato una carta suya. Es lo que les decía ahorita, siento que se compensan los motores. Y contra ellos sacas alguna de las cuestiones que dejan tokens. Contra los gladiators, los dejas igual. No, la verdad. Quito Scapegoat. Ok. Es decir, quito Scapegoat, pero el Dandy es demasiado útil. Claro, porque cuando tú tienes que jugar, Sí. lo tienes allí. No, y es que el Dandy es lo que me permite hacer el Stardust. Entonces Claro. es obligatorio. Entonces sí, Game 2, Game 3, ahí pude remontar. Y luego comenzó Top 8, otra vez contra gladiadores, pero esta vez una receta que tenía Respite. El Game 1 también me arrasó, pero en Game 2, Game 3 ahí pude ganar. En el Game 2 siento que un poquito ahí me ayudó que mi oponente no conocía los rulings como con el Book of Moon. Intentó activar varias veces como sus efectos ¿cómo se llama este? De Rescue Cat. No, Rescue Cat no, que el Test Tiger. De Test Tiger, seleccionando y yo le encadenaba Book of Moon para que no tuviera target. Como que no sabía esa interacción. Eso me ayudó bastante. Se le olvidó también que Murmilo solo toteaba face up. Como ese tipo de cosas me ayudaron bastante. Y en el Game 3 ahí sí me salía absolutamente todo y él briqueó un poquito, entonces ahí el deck arrolló. En la semifinal, gladiadores, ahí otra vez me tocó el primer duelo. Siento que me salió, creo que abrí Future Fusion, ¿cierto? Te salió. Sí. Nosotros todos lo vimos. Sí, Todos entonces seguimos. nada, ese fue lo mismo, el deck haciendo lo que tenía que hacer. Future Fusion, Titanial, Fortress, y queda muy difícil hacer el comeback. De hecho, me fui contra un Waboku, igual me puse un Secutor, todo eso, igual aún así el deck es muy resiliente, ese tipo de efectos, con toda la protección que tiene. Y en el segundo duelo, con el side lo mismo. Tenía ya respuestas, por ejemplo metió Compulsory para responderle Stardust, pero el Compulsory le tocó responder a un Breaker. Entonces me devolvió el Breaker y ahí cuando me di cuenta de eso supe que la mano que había abierto no era muy buena y me fui con todo. Claro, porque si te tiene que devolver un breaker, no Si me tiene que devolver un opción de Breaker, jugar. sí, exacto. Entonces ahí me fui súper agresivo y ahí se definió el match. La final fue con Dark Hero Frog. Lo que les decía, el Game 1, al ver el Trapstone y el Future Fusion, siento que ese match ya estaba más o menos sellado. Seteé, vi el motor de máquinas y ahí mismo me robé la Longfire. Dije, listo, aquí fue. Y en el Game 2, ese sí fue mucho más grindy, pero lo bueno es que vi mucho del site. Abrí con el Paki, abrí con el Kaiku. Entonces comencé a hacer y abrí con el Lightning Vortex. Entonces, aunque me comenzaron con el Duplock, lo pude romper, pude comenzar con el Paki, haciéndole pues como evitándole jugar. Y ahí mismo yo vi que botó las dos ranas, Kaiku, le vanishé las dos. Y ahí siento que el match ya estaba
70-30 ganado. Entonces ya era cuestión de comenzar a ver los monstruos y atacar. Ese Kaigo conectó 2 veces, quitó las 2 ranas y quitó los y héroes, los fue héroes. horrible. Así es. Quitó Stratos y el Ocean y ya no tenía después Así targets es. para hacer... Martín me decía que él lo hubiera por eso no puesto- viste Absolute Zen. Ah, sí, claro. Claro. Martín me decía que lo hubiera convocado antes y hubiera como comenzado con él, pero yo sabía que el momento que tenía que conectar era sin back row y cuando ya las 2 ranas estuvieran ahí. Entonces yo lo guardé hasta que tenía este momento y ahí sí, y siento que eso fue lo que definió el Es match. que es una carta que de hecho es tan popular en GOAT y en un mazo como Warrior porque a Kaiku le gusta un estado de juego reducido, le gusta estar en el top deck, le gusta que se le alarguen los turnos, el típico turno de solo pegar 1008 sin terminar de abrirse y matar, pero estar ahí tranquilo, quizás con 1 o 2 trampas atrás protegiéndolo, pero ya una vez cayó y ya sabes que puede conectar. Pues Ujú. una razón él es la razón exclusivamente de por qué Chaos Turbo no es el mejor deck de GOAT, nada más, solamente por Kaiku, porque Warriors lleva 3. Pero sí, qué gran carta de Kaiku. Sí, literal. Sí. Bueno, Santi, felicidades, merecidísimo torneo, esperamos que te haya gustado. Estuvo muy bueno. Y que... ¿qué te pareció? ¿Te apuntarías al próximo? Uf, la verdad sí, ¿Vas me a gustó defender mucho. campeonato? Voy a intentar defender el campeonato, vamos a ver cómo sale eso. Vamos a ver cómo sale eso, pero sí, la verdad, de todos los que he ido, incluso los, no sé, el Nacional, Continental, todo eso, me gustó mucho más este, creo que estuvo más organizado. Sí, de verdad los felicito a ustedes, a Pipex Dani estuvo muy bien, también shoutouts a toda la Monster, a Charlie que ojalá vuelva a jugar algún día. Pipex, muchas gracias por ayudarme a testear todo. A Jan también por ayudarme a testear todo. A Alejo, que siento que fueron los 3 como que me ayudaron a pulir mucho el deck. Que el deck al principio comenzó solo como una idea y al final estaba corriendo súper bonito. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo antes del torneo te decidiste que ese era el mazo que ibas a jugar? No, la verdad, desde el primer día en el que más o menos corría bonito, dije que este era, pero desde ese momento hasta el torneo, ¿cuánto lo testeamos y lo pulimos? Un Como, mes y medio largo. como si casi 2 meses. Desde que Entonces, anunciamos el... Sí, casi 2 meses le estuvimos trabajando. Entonces, Sí, sí. Bueno, Santi, felicidades, muchas gracias por el deck profile. gracias a ti, Dani.